El coche de baterías es un callejón sin salida. El hidrógeno es el futuro. Elon Musk acaba de admitir que la industria del coche eléctrico es inviable si no desarrollan antes nuevas baterías que eliminen la dependencia de metales escasos como el litio, que se agotará en 2040 al ritmo de fabricación actual. Nuevas baterías que son ahora mismo una quimera, lejos de convertirse en realidad industrial. La alternativa real es la que proponen otros fabricantes como el gigante Toyota, BMW y ahora Alpine, que acaba de lanzar este espectacular supercar con motor de hidrógeno que parece salido de Blade Runner. Desgraciadamente, el nuevo Alpine A4-810 es solo un prototipo que nunca saldrá de una fábrica. Fue diseñado por encargo de la marca francesa a 28 estudiantes de máster en el Instituto de Diseño de Turín, Italia. Interpretar los códigos de diseño de la marca Alpine y trasladarlos al futuro diseñando la superberlina de 2035. El supercoche biplaza tendrá que ser tan deportivo como ecológico. Estará propulsado por hidrógeno y deberá encarnar el espíritu de los coches Alpine: ligereza, deportividad, placer de conducción. Tenéis 5 meses. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del vídeo. Un ejercicio con un propósito real, pero aunque el Alpine A4-810 no será producido, sirve un propósito real aparte del bombo y platillo que se puede dar la marca francesa. La idea de que un fabricante de deportivos apueste por el hidrógeno en la presentación de un coche en vez de presentar otro prototipo de baterías más es un mensaje en sí mismo. Los coches de baterías, a no ser que Elon Musk se saque de la manga una batería imposible antes de que sea demasiado tarde, no conducen a ninguna parte, solo al abismo. Aunque Musk ya ha admitido que su actual estrategia es insostenible, algo que también ha denunciado el consejero delegado de BMW, Oliver Zipse, acelerar la eliminación de los coches de gasolina para reemplazarlos por eléctricos por decreto político es un gran error, tanto económico como medioambiental. Como ya dije anteriormente, dejando de lado ideologías y fanatismos de uno y otro lado, hay razones objetivas para parar la histeria política hacia el coche eléctrico y realizar una transición ordenada basada en los datos, la eficiencia y la economía de las clases medias. A pesar de la histeria del coche eléctrico de baterías, promovida ahora por políticos que se quieren subir al carro de la moda, parece que el gran secreto murmurado a voces en la industria del automóvil es que esta transición es imposible de realizar con nuestra tecnología actual, como denunció Zipse y ahora admite más. Una tecnología actual que no ofrece un beneficio real claro sobre los coches de gasolina de última generación, como apunta la sueca Volvo. Construir un coche eléctrico contamina un 70% más que el mismo modelo de gasolina. Es una diferencia gigantesca que se recupera durante toda la vida útil del primero si el origen de la electricidad es renovable. Si no lo es, la teórica ventaja verde del eléctrico se elimina casi por completo. Y esto es sin contar con factores como la vida limitada de las baterías, que deben ser reemplazadas cada 5 o 7 años, incurriendo en otro 70% de CO2 extra que no produce el eléctrico. Su toxicidad todavía no se reciclan como deberían para evitar su huella medioambiental, o lo que ahora admite Musk y denunciaban los geólogos y científicos. El litio se agotará por completo en el 2040. A partir de 2100 la industria colapsará por completo, incluso reciclando el 100% del litio ya utilizado. Menos fantasía, más soluciones reales. Así que, aunque nunca veremos a Fernando Alonso conducir un Alpine A4-810, este coche llama la atención sobre el problema del coche eléctrico. Ni siquiera la industria se cree al trola actual de las baterías e imaginan un futuro en el que hasta los supercar tengan motores de hidrógeno. Y si es verdad que el coche de hidrógeno todavía no está listo para su estreno por la falta de red de distribución comercial del combustible y un método para producir hidrógeno 100% verde más barato que el coste de la electricidad. Pero esos dos factores se están solucionando a pasos agigantados y parece que sería más lógico invertir en resolverlos ya que en luchar contra las leyes de la física y fantasear con baterías mágicas que no terminan de salir del laboratorio. Es una pena que el mercado o los políticos apuesten por lo fácil y supuestamente barato a pesar de las claras deficiencias y su coste real a largo plazo. Como sucedió con la adopción del petróleo o la cancelación de las centrales nucleares, estamos otra vez desnudando a
un santo para vestir a otro. Pero, ¿y si Tesla tuviera soluciones de verdad? Aunque las baterías de iones de litio son las más empleadas en la industria, las baterías LFP litio ferrofosfato también tienen un peso considerable dentro de la industria. Además de que su producción sea más económica, elimina de raíz la dependencia de ciertos materiales proveedores y aranceles. Sin embargo, la parte menos positiva es que muestran un índice de densidad energética más bajo, lo que supone un rendimiento sensiblemente inferior con una autonomía más corta. A pesar de las desventajas, últimamente Tesla también ha estado trabajando para llevar a un nuevo nivel la capacidad y las cualidades de las baterías LFP. Para los de Austin, su empleo tiene toda la lógica del mundo, apenas se pierden cualidades y se gana mucha más estabilidad, aunque en los últimos tiempos el acceso a materiales como el níquel tampoco está resultando especialmente fácil, lo que a su vez ha obligado a Tesla a incrementar el precio de sus coches repetidas veces en las últimas semanas. Casi la mitad de las pilas empleadas ya cuentan con una estructura LFP. La venta masiva de unidades de Tesla Model 3 y Tesla Model y estándar ha provocado este incremento en el uso de las baterías libres de níquel y cobalto. Actualmente son los modelos más vendidos de la compañía, principalmente por su gran tirón comercial en China. La diversificación de las químicas de las baterías es fundamental para el crecimiento de la capacidad a largo plazo para optimizar mejor nuestros productos para sus diversos usos y ampliar nuestra base de proveedores. Es por eso por lo que casi la mitad de los vehículos Tesla producidos en el primer trimestre estaban equipados con una batería de fosfato de hierro y litio, LFP, que no contiene níquel ni cobalto. Actualmente las baterías LFP se utilizan en la mayoría de nuestros productos de vehículos de gama estándar, así como en aplicaciones comerciales de almacenamiento de energía. El siguiente paso está en la implantación generalizada de las celdas 4680, la nueva generación de baterías estructurales de Tesla. Ya está siendo empleada en algunos vehículos fabricados en Estados Unidos. Las celdas 4680 están llamadas a revolucionar la industria, ofreciendo un montaje simplificado y más barato, además de un mayor rendimiento con una mejor autonomía. Los primeros Teslas Model Y con este sistema ya circulan, unos conejillos de Indias que resolverán muchas de las dudas generadas. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo.